estamos llegando a una desinstitucionalización de la Policía Nacional en temas de lo que acabamos de ver, y voy a citar un asunto de hace pocos días en la ciudad de Cuenca. Dos policías asesinan a un ciudadano. No se conocen mayores pormenores de las circunstancias. 54 puñaladas. Policías inmersos y son parte de bandas. Policías que están en servicio activo y hay otros de servicio pasivo. Policías que están involucrados a bandas, a narcotraficantes. Lo que acaba de pasar con la desaparición de esta mujer, de un teniente de policía en la Escuela Superior de Policía en la ciudad de Quito, en donde debería primar una seguridad absoluta, así es lo que se dice. No se cumplen protocolos, se rompen protocolos. No se sabe el destino de esta abogada Bernal. ¿Qué opinión tiene de lo que está pasando en esta situación de la Policía Nacional? ¿Qué es lo que cree que está sucediendo a nivel del país? Buenos días. Buenos días y muchas gracias. Lo que usted acaba de señalar como introducción a esta conversación, yo creo que esto está rondando en la mente de cada uno de los ecuatorianos. Cuencanos, azuayos y ecuatorianos en general estamos viviendo una época muy dura de violencia. Yo creo que estamos atravesando el peor momento de la historia del Ecuador, que es calificarle a un estado violento. Estado violento por donde se lo quiera ver, a lo que se acompaña la inseguridad ciudadana. Y efectivamente yo sé que han habido actos aislados tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas, pero en estos últimos tiempos y como coincidencia justamente con la consulta popular que ha planteado el presidente, hemos visto actos que nos deben llevar efectivamente a pensar, y como usted lo señala, en la desinstitucionalización del país, pero también en concreto de la desinstitucionalización de la Policía Nacional. Si usted y yo abrimos la Constitución de la República y nos encontramos con el artículo 158 de la Constitución, ahí miren que dice una cuestión muy interesante, pero pensemos que el artículo 158 de la Constitución fue producto de una asamblea constituyente en donde nos congregamos miles de ecuatorianos y luego aprobamos asimismo en un referéndum la Constitución del 2008, y ahí nosotros dijimos lo siguiente: está escrito y señalamos que las Fuerzas Armadas, así como la Policía Nacional, son instituciones protectoras. Hagamos hincapié, pongamos énfasis en las palabras. Fuerzas Armadas y Policía Nacional son instituciones protectoras de derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Es decir, que tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional son esos dos espacios uniformados a los cuales los ciudadanos debemos depositarle toda la confianza. Nosotros creeríamos ciegamente en que podemos salir a la calle, que vamos a un espacio público, que si alguien golpea la puerta de nuestra casa y se ve amenazada, nosotros inmediatamente vamos a tener a la Policía Nacional en un primer momento, porque ellos son los guardianes, en definitiva, del orden interno, de la seguridad pública. Y por otro lado, las Fuerzas Armadas, ellos están formados en protección de derechos, libertades y garantías constitucionales. Si bien el 158, que también va a ser materia de la consulta, dice que las Fuerzas Armadas se preocuparán únicamente de la soberanía y defensa de la integridad territorial, pero a la policía le da ese papel de guardián de la seguridad pública. También debemos ser claros que hoy por hoy, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, las Fuerzas Armadas salen a las calles, revisan a personas, vehículos, etcétera, etcétera. Es decir, porque la ley, el Código Orgánico Integral Penal lo permite hacerlo. Entonces, ese es el punto de reflexión. Lo que pasó con la desaparición de la abogada María Belén Bernal Otavalo, lo que pues, sucedió días atrás en la ciudad de Cuenca, que usted acaba de comentar. Lo que pasó con Don Nasa, es decir, no son actos aislados, si bien son realizados por personas, no por la institución, pero con personas con uniforme.
y dentro de espacios como el caso de Don Nasa, que fue de las Fuerzas Armadas. Entonces, es preocupante qué está pasando en el país. Si ellos son los guardianes, si ellos son formados en derechos, en protección de derechos, libertades y garantías constitucionales, la pregunta que debemos hacernos ahora, ¿en quién confiamos? Nos están invitando que utilicemos aquello que es prohibido y que aquello que no debe estar ni siquiera pasándonos por la mente, que es hacer la justicia por mano propia. Allá nos está conduciendo el Estado, no digo el gobierno, porque este es un problema que se viene arrastrando históricamente, pero sí ya es un problema de gobierno cuando no puede tomar al toro por los cuernos. Es decir, aquí hacen faltas políticas públicas que fortalezcan a las instituciones, que no hayan espíritus de cuerpo. Esa es la realidad de lo que está pasando en el país. Si no tenemos una policía con una reacción inmediata, unas fuerzas armadas con una reacción inmediata, si vamos bajo el principio del dejar hacer y el dejar pasar, y que hoy por mí, mañana por ti, que no lo hagas porque yo eventualmente puedo ser, no podemos subestimar los derechos de las personas, de los terceros. Yo creo que eso está pasando en el país, es decir, está viviendo una crisis fuerte. No nos olvidemos de la crisis de las cárceles. No son actos aislados, todo tiene que ser leído en conjunto. Pero insisto, cuando se toca el tema de la Policía Nacional, es preocupante. El caso de María Belén Bernágalo Otavalo, qué preocupante. O sea, yo creo que hablando así desde lo humano, como usted lo habla y como yo hablo y como creo que nos están escuchando y muchos queremos hablar desde la vida. A una madre desgarrada, porque no sabe el paradero de su hija, que anda buscando por un lado, por otro, tratando de encontrar una huella o el cuerpo de su hija. Nada más y nada menos que el sospechoso número uno es un uniformado. Sí, todos lo sabemos, pero lo que nos olvidamos de leer es que en la Constitución de la República dice que las y los servidores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se formarán, ojo, bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos y respetarán los derechos y la dignidad de las personas. El sospechoso es un formador de cadetes, por favor. Y si la misión constitucional es formarles en derechos humanos y en el respeto a la dignidad y los derechos de las personas, ¿cómo es posible que casa adentro el formador está en el ente de la sospecha? Todos igualmente nos podemos imaginar qué es lo que ha pasado por los días, pero lo más lamentable es que, como es una institución vertical, entonces, obviamente, se respetan, entre comillas, los grados que existen y hacen espíritu de cuerpo. Esa es mi primera lectura y perdón por haberme alargado. Simón, preguntémonos, y siempre estoy escuchando en las entrevistas, se escucha a la Policía Nacional que hay vacíos legales, que esto debería modificar el legislador, que debería pasar por unas modificaciones y unos ajustes, que debería trabajarse en la Asamblea Nacional. Es verdad que hay vacíos legales y que esto impide que un montón de cosas que no se están haciendo en el país, que se inobservan y que nosotros vemos que no hay acción por parte de la Policía Nacional, ¿es por falta de legislación en el país? Lo que más sobra en el Ecuador del siglo XXI son leyes. Leyes malas, mal escritas y leyes bien escritas. El problema no pasa por las leyes, el problema es actitudinal, es tema de formación. Acabamos de ver, Rubén, con usted y hacer un repaso muy rápido de la Constitución, un solo artículo que dice todo, un artículo que dice qué debe hacer las Fuerzas Armadas, qué debe hacer la Policía Nacional. Es decir, hemos enrostrado lo que está en la ley, si quiere hablarse así. Es así, no necesitamos la ley, porque la ley de leyes es la Constitución de la República. Vivimos en un Estado constitucional. Los policías, los militares, usted y yo, los ciudadanos de a pie, las personas de calle, pensamos en el Estado constitucional, es decir, primero la Constitución ante todo, y ahí están los derechos y las garantías de nosotros los ciudadanos.
Entonces, ¿para qué más leyes? Eso no. Eso es un absurdo como aquello, y yo creo que irónicamente hay que pensar. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, es decir, la fuerza pública, en términos generales, debe repensar casa adentro. Es decir, en las actitudes, en la formación, en cómo hacer. La mujer del César no tiene que ser sino parecer ser. No es asunto de llevar uniformes, charreteras, pistolas, fusiles, no es de eso. Es asunto de poder realizar un papel en este momento frente a la inseguridad, es dándonos seguridad a los ciudadanos. Lo que tiene que hacer los generales de la policía, los generales de las Fuerzas Armadas, ese es el papel de ellos, es decirnos a nosotros los ciudadanos, vean ciudadanos, con la gente que tenemos, vamos a sacar a las manzanas podridas, pero rápidamente. No coger chivos expiatorios como la cadete esa que ya está presa y yo no entiendo ni sé por qué delito que de lo que conozco del derecho penal, yo creo que la fiscalía se apresuró en ese afán de mediáticamente dar una respuesta frente a una presión social. Es decir, están cogiendo chivos expiatorios. La Policía Nacional, las Fuerzas Armadas tienen que asumir actitudes para que los ciudadanos podamos creer y pensemos que ellos están cumpliendo su papel constitucional. Digo, irónicamente me viene a la mente, en este mismo espacio con usted hemos conversado, ya hemos opinado. ¿Qué hemos dicho? Las Fuerzas Armadas, y por lo que usted toca el tema de las leyes, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional dice y pide a gritos generen una ley que me permita el uso progresivo y racional de la fuerza. Ya tienen, ya está ahí. Ya estaba ahí con la reforma del año 2019. Quisieron más, se les dio. Pero resulta que quienes piden que se les permita el uso progresivo y racional de la fuerza, que no es otra cosa que la legítima defensa de terceros, es decir, un policía o un militar frente a un hecho delictuoso que está afectando derechos de terceros, puede defenderlo. Es como que usted y yo pudiéramos defender a una mujer que le están pegando o a una persona que le están robando. Podemos hacerlo. Entonces, lo que dijo la policía de Enmeso. Pero irónicamente resulta que casa adentro, es decir, el gato está en la despensa. Es decir, ¿cómo podemos entender que quien pide que el Estado a través de las leyes le fortalezcan su actividad son los primeros que violentan los derechos de las personas y generan inseguridad? Esa es la pregunta que debemos hacerlo. Entonces, el tema no va por las leyes. Tenemos la Constitución, es lo suficiente. Y tenemos un Código Orgánico Integral Penal que le exime de responsabilidad al policía en el uso progresivo y racional de la fuerza. Entonces, yo no creo que es asunto de leyes. Usted decía hace días, Rubén, en algún otro tema, y asimismo utilizaba la ironía, de comisión en comisión, de reunión en reunión. Los ecuatorianos vivimos de comisión en comisión, de reunión en reunión, de proyecto de ley, etcétera. Mire qué han parido los asambleístas que están ahora en la Asamblea Nacional. No han parido absolutamente nada. Todos han presentado proyectos y cogen el Twitter, las redes sociales y dicen que ellos están cumpliendo su papel. Es decir, las leyes no sirven. Las leyes existen, las que están son suficientes, pero la ley de leyes es la Constitución. Fuerzas Armadas, Policía Nacional, a trabajar casa adentro y formar y hacer que se respete lo que dice la Constitución. Irónicamente voy a tocar una frase que dice el ministro Carrillo, doctor Valdivieso, y le pido tener mucha atención a lo que le voy a comentar. En una entrevista en horas anteriores en la ciudad de Guayaquil con Pocho Harp, dice que el problema que se vive en la Escuela Superior de Policía en la ciudad de Quito, cuando ya se sabía del problema porque hubo gritos, así dicen los testigos, dentro de este problema de María Belén Bernal y su esposo, se solucionaba con una simple llamada al EQ 911. Escuche bien, con una simple llamada al EQ 911 para una emergencia. Si usted está en la policía, ¿a quién llama? Pues el EQ 911. ¿A la policía o llama al cuerpo de bomberos para que vaya a dar, o llama a una ambulancia que vaya a dar ayuda? Si está en la escuela de policía, la verdad me quedo y todavía no salgo del asombro lo que le acabo de contar. Si la policía está en su casa,
¿A quién llama? A la policía. ¿Por qué no asistieron los policías a dar ayuda a la persona que pedía auxilio? No sé qué criterio tiene usted de lo que le acabo de comentar. El gato despensero, así se podríamos decir. El gato está en la despensa. Qué ironía y realmente que yo creo que esto es lo que le está afectando al presidente Guillermo Lasso. Yo creo que un presidente que puede o pudo tener buenas intenciones, un empresario que creyó que con la experiencia en la vida privada y el éxito en la banca podía manejar la suerte del Estado ecuatoriano y de los ciudadanos. Preocupa porque cada vez que hablan sus más cercanos colaboradores, yo creo que a él le pueden producir y le deben producir vergüenza ajena. Lo que usted acaba de decir y también utilizando la sonrisa como instrumento de comunicación es contagiante para usted y para mí, en el sentido de que el policía que tiene que acudir y que oye el grito pide auxilio a otro policía. Cuando acabamos de decir, y frente a la pregunta suya que me decía, ¿son necesarias más leyes? ¿Hacen falta las leyes? Yo le recordaba la legítima defensa como causa que justifica cualquier acción por parte de un ciudadano y no se diga de la Policía Nacional. Yo le decía a usted y yo, si vemos que le están pegando a una persona, y lo dije a propósito, si vemos que le están robando a una persona, pese a que hoy la solidaridad se ha perdido en el Ecuador, imagínense la insolidaridad dentro de un recinto policial cuando los que se están formando en defensa de los derechos y garantías constitucionales y la defensa de los derechos de terceros simplemente se quedan callados. ¿Es por qué? Porque está funcionando el verticalismo. El gallo de arriba se ensucia en el de abajo toda la noche. Esa es la realidad. Entonces, oírle a un funcionario del rango del ministro que usted señala y que dice que tenían que llamar al ECUS 911, eso creo que produce una risotada nacional. No puede ser posible que un funcionario de ese nivel, de esa jerarquía y que rige y que de alguna manera está al frente de los destinos de la seguridad en el Ecuador, diga que eso tenían que hacer. Bueno, y si no lo hicieron, entonces van a responder por omisión. Yo creo que se están lavando las manos. Y eso es muy triste para el Ecuador, muy penoso para el presidente Guillermo Lasso, que incluso se alista una consulta popular, pero escuchar este tipo de cosas ofenden la dignidad y la inteligencia de los ecuatorianos. Los cadetes, las cadetes, los que oyeron un grito, tenían que correr a ver dónde estaba el grito. Ojo, e incluso hacer el uso progresivo de la fuerza. Si al jefe, al instructor, al cadete, había que doblegarle, había que doblegarle. ¿Cometían delito? Ellos no cometían ninguna infracción. Lo que sucede es que el gallo de arriba se ensucia en el de abajo toda la noche. Ese es el problema de las Fuerzas Armadas, ese es el problema de la Policía Nacional, donde existe ese principio de verticalidad. Doctor, ¿usted cree que es necesario en los actuales momentos, en lo que está viviendo el país, ir a una consulta popular como plantea el gobierno nacional y con las preguntas que al momento ha planteado el presidente Lasso? Mire, yo creo que las circunstancias se han dado y por eso recuerdo, invito a recordar lo que había comentado al inicio, es decir, todos estos temas de inseguridad se inscriben coincidentemente en momentos en los que el presidente de la República hace una convocatoria a una consulta popular y dentro de los tres ejes, el primer eje es el de la seguridad, es decir, ahí hace énfasis en tres situaciones: el rol de las Fuerzas Armadas, la extradición de los nacionales y el asunto relativo a la Fiscalía como órgano de investigación. Yo creo que, a ver, en términos generales, las 8 preguntas que presenta el presidente desde el punto de vista formal cumplen con los parámetros de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Estas 8 preguntas están en el
poder ya en manos de la Corte Constitucional, deben la Corte Constitucional emitir un dictamen sobre esto y yo creo que pasará ese filtro de la constitucionalidad, excepto una pregunta que voy a comentar muy rápidamente, excepto una pregunta que es, pasaría el filtro de la constitucionalidad tanto del cuestionario, de la introducción como de la pregunta como tal, va a pasar porque están bien estructuradas desde lo técnico y desde lo jurídico. Es decir, yo creo que empieza con pie firme el presidente presentando un proyecto de reforma constitucional. Ahora, el tema es de que si pasa o no el filtro de la Corte Constitucional en asuntos de fondo, como ser, por ejemplo, la extradición de los ciudadanos ecuatorianos. Entonces, este es un tema largo para conversarlo. Sin embargo, lo que creo es que la consulta popular va a tener una respuesta positiva con los últimos actos que se han dado. Pero ahí el presidente se está jugando porque lastimosamente la inseguridad nace de quienes deben dar seguridad. Entonces hay una suerte de contrasentido y no sé si esto políticamente va a influir o no en la decisión del pueblo ecuatoriano. Yo pensaría, sin apartándonos de lo que sucedió con el tema de María Belén Bernal Otavalo y todos los hechos que se han dado, los de Cuenca, etcétera, que son actos aislados de la policía, porque estos actos aislados no pueden, no deberían afectar a la institucionalidad, ni tampoco deberían ponerle a toda la institución en entredicho, pero lastimosamente como se van dando las cosas, la reacción de nosotros los ciudadanos es contra la institución policial, porque la institución policial no está haciendo absolutamente nada. Entonces, yo creo que las circunstancias están dadas eventualmente como para que haya una primera respuesta mayoritaria por parte del pueblo ecuatoriano frente a la inseguridad. Nadie va a leer, estimado Rubén, los anexos. Nadie lee los anexos. Solamente están construidas las preguntas, eso se está socializando, se va a trabajar sobre eso, tenemos una realidad y yo creo que partiendo de que están formuladas técnicamente las preguntas, la Corte Constitucional, excepto la pregunta de la extradición, donde habrá algún reparo, yo creo que pasaría ese filtro y los ecuatorianos iremos a las urnas. Así es, y bien difícil que la gente ni siquiera se dé dar por enterado que las preguntas tienen anexos. Le diría que un altísimo porcentaje de la población ecuatoriana no tiene ni idea que las preguntas tienen anexos. Esto va a ser un tema que tendremos que hacer en varios capítulos, doctor Valdivieso, para ir comentando a la ciudadanía e ir socializando, porque esto es importante también, que el pueblo pueda ir conociendo ya más desmenuzadamente estos temas. Le agradezco infinitamente por haber estado en este espacio informativo. Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias a usted por la oportunidad de compartir y yo creo que usted y yo hablamos desde la vida. Y eso es lo interesante y por eso nos sintonizamos con aquellos que dicen y que esta radio es la voz de los que no tienen voz. Gracias, buenos días. Gracias al doctor Simón Valdivieso. Sí, hay que hablar desde la escuela de la vida, no hay nada que hacer. Esa es la única parte, porque la otra, la escuela teórica, de los que están sentados en el escritorio queriendo darle al mundo lecciones de vida sin tener idea de haber caminado por la calle, de no saber qué es la inseguridad, de no saber qué es no tener un plato de comida en la mesa, de no conocer que hay mucha gente que vive sin servicios básicos, que hay gente que vive en condiciones deplorables. Eso es la parte grave.